La clave para una familia bendecida. Para tener una familia bendecida, necesitamos practicar algunos principios que son indispensables, lo cual es la oración. Los padres necesitamos orar a solas, necesitamos orar de acuerdo con el cónyuge y practicar las disciplinas espirituales como ser el ayuno, la lectura de la Biblia, la adoración, el congregarse y el ser perseverante en la oración y en el Señor, por supuesto. Hermanos, las batallas que enfrentan las familias solamente se ganan en oración. Todos en esta tierra pertenecemos a una familia, pero cuando entendemos el secreto que las batallas las ganamos en oración, entonces vamos a practicar a diario la oración, porque Jesús también nos enseña a orar. Dice Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo doy gracias a Dios anoche orando al Señor, y le daba gracias por mi mamá que me enseñó a orar. Ella me enseñó a orar desde muy niña, desde que yo tengo conocimiento. Y no era que ella estaba en el Señor, sino que venía de esa religiosidad, pero en medio de esa religiosidad, ella me enseñó todos los días, todas las noches, antes de ir a la cama, a rezar, decía ella, el Padre Nuestro. Así que yo me aprendí el Padre Nuestro desde muy niña. Yo recuerdo desde que tenía 3 años de edad, que mi mamá nos arrodillaba a todos, ella en el centro, y a todos los hijos nos ponía así de rodillas y hacíamos el Padre Nuestro. Y eso me conmovía anoche, yo dándole gracias a Dios por los años que Él me ha permitido, y le daba gracias a Dios porque hubo una madre que me enseñó a reconocer que había un Padre y que yo necesitaba orar a Él todos los días. Así que me apasiona la oración. Y esta escritura dice que Jesús nos invita a nosotros a cerrar la puerta y orar a solas al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, dice, nos va a recompensar en público. Nosotros en esta tierra podemos ver personas bendecidas, pero es porque han aprendido el secreto de la oración. Matrimonios bendecidos porque han aprendido el secreto de la oración. Familias bendecidas porque han aprendido el secreto de la oración. Mis hijos, soy de las personas que les había dicho de adolescente, vamos a ayunar este día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Viendo tele, relajado? No, vamos a orar en la habitación. Y si alguno se quiere distraer, que siente sueño, cansado, con hambre, levántese, lea la Biblia y camine, pero aquí nos vamos a estar encerrados en esta habitación. Alguien puede decir, pero qué aburrido. No, ahí hemos ganado batallas espirituales en la oración. Así que todo creyente debemos tener ese tiempo a solas con Dios, porque Jesús los tenía. Dice la Biblia en Mateo 14:23, subió al monte a orar aparte. Él se apartaba, Jesús se apartaba a orar. Y dice, cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando a su Padre Celestial, porque Él quería que nada lo distrajera. Jesús oraba también por la mañana. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba por la mañana para poner su vida en las manos de Dios, para poner el día en las manos de Dios.
es bueno orar por la mañana también. Jesús hacía vigilias. Esos tiempos de oración que usted tiene a solas, en la noche, en el silencio de la noche, cuando quizás el perro ladra por ahí o escucha usted algo en ese silencio de la noche, pero usted está orando, usted está quebrantando, derramando su alma delante del Señor. A veces no necesitamos irnos a la 105 porque ahí ya está prohibido que hagamos vigilia en la noche. Entonces usted puede practicar en familia esa vigilia al Señor. Se puede, porque Jesús lo hacía. Dice Lucas 6:12, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero qué hermoso es orar, tomar tiempo al Señor, por la mañana, por la noche. Y bueno, las epístolas que Pablo escribe dice, en todo tiempo. Así, hermanos, que la oración es vital para que hayan familias bendecidas espiritualmente. Y si alguien es bendecido espiritualmente, pues también va a ser bendecido en todas las áreas, porque el secreto está en poner a Dios en primer lugar en todo. Y saber que Dios no tiene hijos preferidos, sino que Él tiene hijos íntimos y muy amados de Él. Hermanos, cuando el Espíritu Santo le impulse a usted a orar, hay que hacerlo. Porque el Espíritu Santo le pone una hambre tan profunda y usted a veces se inquieta y dice, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo en mi corazón? Me siento inquieto. Es algo que el Espíritu Santo le está a usted llamando para que vaya a hablar con Él. Y cuando usted habla con Dios, usted se levanta satisfecho, renovado, impulsado y viendo la vida de una manera diferente. Así que nuestro Padre Celestial es el que promete recompensar a las familias que oran, porque dice que cuando tú oras en secreto, Él te va a recompensar en público. Usted ha visto a esa gente tan feliz en su rostro, que irradia luz, brillo, que irradia gozo, aún con todos los problemas que tiene. Es porque Jesús está recompensando, porque el Señor no nos ha prometido ausencia de conflicto y de problemas y aún de la muerte en esta tierra. Él nos ha prometido vida eterna, pero en la Nueva Jerusalén. Así que en medio de las crisis que usted tenga, usted se va a mantener de pie, porque Jesús le está recompensando ese buen hábito que usted tiene para orar. Así que no se sienta usted incómodo cuando mire que alguien es recompensado por el Señor. Ni tampoco los hijos de Dios debemos sentirnos como celosos a veces y como, Señor, ¿y por qué él o ella? ¿Y por qué no a mí? Jesús dice, yo tengo un trato con cada uno, pero el Señor quiere recompensarnos a todos. Así que hay que orar de acuerdo con el cónyuge, con el esposo o con la esposa. Cosa que a veces es un poco difícil orar, ¿verdad? Porque no se está acostumbrado a veces a orar, pero practíquelo, comience a hacerlo. Porque es bueno, dice Mateo 18, 19 al 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando usted ora con su cónyuge, se pone de acuerdo. Cuando usted dice las cosas no están saliendo bien, las cosas están saliendo de nuestras manos, como que no nos está yendo bien con los hijos, no nos está yendo bien en el trabajo, hay problemas de salud. Los cónyuges se unen como un solo equipo, porque usted y su esposa es un equipo.
Y usted dice, pero si es que mi esposo viera. Usted siga orando, pero por lo menos invítelo a orar. Y si usted lo mira cansado, dígale, está bien, quédate ahí sentadito, pero vamos a orar juntos. Tómelo de la mano y dígale, vamos a orar, aunque sea unos 5 minutos. Pero usted está orando para que Dios los una en oración, para que se pongan de acuerdo por esa situación familiar que están viviendo. Porque el enemigo está en contra de las familias. Si algo debemos de saber es que el enemigo está en contra de la familia. ¿Sabe por qué? Porque las familias es el plan y es el proyecto de Dios en esta tierra. Por eso es que usted a veces se siente con una lucha fuerte, porque es el enemigo que no quiere ver familias bendecidas. Pero el Dios de los cielos ha prometido bendecir a la familia, y cuando hay alguien que se une en alabanza y en adoración y en oración al Señor, Dios va a intervenir siempre. Hermanos, hay autoridad en la oración unida cuando se ponen de acuerdo, porque dice, donde están 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. ¿Qué pasa? Él ha prometido, hermanos, hacer familias fuertes, llenas de fe, fortaleza, darle dirección, darle de su gracia. Y si están pasando una situación difícil, Dios ha prometido consolar a las familias. Hermanos, también tenemos que ayunar a favor de las familias. Para que hayan familias bendecidas, necesitamos ayunar. Difícil, pero se puede con la ayuda del Señor. Es que abstenerse del alimento no es fácil, pero usted hace un sacrificio para agradar a Dios y para que se rompan algunas cosas que no se pueden romper solamente con la oración, con la vigilia. La Biblia dice en el libro de Esdras 8, 21 al 23, la traducción lenguaje actual, dice: ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirle que protegiera a nuestras familias y pertenencias, los bienes. Está diciendo Esdras, yo ordené unirnos en ayuno para que Dios proteja las familias y los bienes que Él nos ha dado. Y dice, para protegernos contra el enemigo también. Cuando usted ayuna, debemos de ayunar con propósitos. Porque Esdras le había dicho al rey que Dios cuida, dice, a todos los que lo adoran, pero que los que se apartan de Él tendrían que soportar todo su enojo. Así que ayunamos y oramos a Dios pidiendo que nos cuidara, y Él nos escuchó. Si este ejemplo está en la Biblia, también lo podemos practicar nosotros. El ayuno es abstenerse de alimento por un tiempo limitado. Así como hicimos ahora el ayuno por 21 días. Y no solamente sea los primeros 21 días del mes que vamos a ayunar. Usted practique el ayuno durante semana. Durante la semana puede escoger un día o 2 días a la semana. O durante el mes. O según está pasando una situación que no entiende, ayune al Señor. Es importante. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunaban para mantenerse humildes. Cuando el creyente sienta que ya las puede por sí mismo, que el enemigo está minando y trabajando ese orgullo y diciéndole, tú puedes, no necesitas ayunar. Es cuando hay que ayunar para someter nuestra vida al Señor y mantenernos en humildad al Señor. Esa humildad de reconocer que dependemos de Dios, que no podemos en nuestras fuerzas. Hay que ayunar. No solamente cuando su líder le diga vamos a ayunar. Usted está escuchando esta palabra. Ayune cuando Dios le ponga en el corazón hacerlo. Y el pueblo de Israel ayunaban para mantenerse activos, entregados, sirviendo a Dios, para ser obedientes a Dios. Cuando alguien sienta que no tiene la fuerza ya para servir a Dios, debe de ayunar.
Cuando alguien sienta como que no quiere ya vivir en obediencia a Dios, hay que someter la carne al Señor. Para buscar de su gracia, para buscar protección, para buscar liberación, porque el enemigo quiere atar aún a los creyentes. Pero usted y yo tenemos que ayunar. El pueblo de Israel ayunaban cuando estaban oprimidos, cuando estaban pasando por ansiedades, también ayunaban. La ansiedad, hermanos, es frustrante en aquellas personas que no tienen la ayuda del Señor. La ansiedad puede desenfocar al cristiano. Yo no sé si podemos poner la pantalla por allá enfrente, 2 de Samuel 12, 16 al 23. En un domingo que prediqué hace 15 días lo miré por allá. Pero si no está, ok, porque quiero leer 2 de Samuel 12, del 16 al 23. No lo tengo aquí escrito, pero quiero que miremos este ejemplo de David que estaba pasando una situación de ansiedad. Y dice, David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Estaba ayunando. Y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David nos enseña esta escritura que estaba en un momento de dolor, de mucha ansiedad, y él se sometió a ayuno al Señor. Hermanos, cuando usted sienta la situación fuerte y pesada, ayune. El ayuno no ha pasado de moda. El ayuno todavía el Señor lo recibe. Hay que hacerlo. Dice la Biblia que también el pueblo ayunaban para que hubiera un arrepentimiento en ellos. Nehemías 9, 1 al 2, dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Imagínense, dice que confesaron los pecados y también las iniquidades de los padres. Ellos ayunaban por sí mismos y confesaban delante de Dios, pidiéndole perdón, que perdonara la iniquidad, o sea, la práctica del pecado en sus padres. Cuando alguien se siente que ya no hay sensibilidad en su corazón, es momento de ayunar. Usted y yo no podemos vivir un evangelio acomodado, religioso. El evangelio que Cristo pide que vivamos tiene que ser diferente. Dice Joel 2, 12 al 13, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Y dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Esta palabra de convertirse al Señor de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, dice Joel. También, hermanos, es para este tiempo. Usted y yo no hemos sido creados para vivir separados de Dios. El ser humano ha sido creado para vivir en comunión con Dios. Por eso es que usted, que ya la palabra se le ha iluminado y entendemos esta palabra, necesitamos poner en práctica este principio del ayuno. El enemigo no quiere que ayunemos. El pueblo de Israel ayunaba cuando se enfrentaban al peligro. Dice segunda de Crónicas 23, que le dieron una noticia al rey Josafat, que venía un ejército en contra de él, venía el enemigo en contra de él. Y dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, a toda la ciudad. Porque venían a atacarlos, venían para destruirlos. Y ellos entraron en temor, pero el temor no los amedrentó, sino que fueron a ayunar y a consultar a Dios. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual el enemigo quiere intimidar a los hispanos en este país. Ustedes saben que nuestro color de pelo nos dilata, nuestra piel nos dilata. Somos extranjeros. Aunque seamos ciudadanos, I'm sorry. Usted es extranjero. Estamos viviendo en un tiempo, pero la situación no se trata del presidente. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Socándonos a la iglesia. Este es un trato de Dios para con la iglesia. Porque los que levantamos la voz al Dios de los cielos va a intervenir. Pero Dios está tratando con su pueblo en este país. No se trata de echarle la culpa al presidente, porque Dios ha tenido cuidado siempre de su creación, de su iglesia. Siempre lo tendrá. Y Él es fiel y ha prometido cumplir sus promesas. Pero Dios nos ama tanto que no quiere que vivamos así, pancita arriba como el gatito. Él quiere que vivamos para Él, sometidos a Él. Porque usted no depende de los presidentes ni de los reyes de la tierra. Usted depende del Dios Todopoderoso. Dependemos de Dios, y este es un llamado para la iglesia en este país, ponernos a cuentas con Él. Porque el presidente no está por encima de Dios, Dios está por encima de todo. No hay que temer, hermano. Y si algo llegara a pasar, Dios tendrá cuidado de usted, pero no baje la guardia, no baje las manos, sometámonos al Señor. Y cuando sienta usted peligro, ayune y Dios le hará invisible ante los que por ahí se ven como fantasmas. Es bueno siempre pedirle a Dios cuidado y protección, y necesitamos hacer ese ayuno para que Dios siga guiando nuestras vidas, y Él lo va a seguir haciendo. A Dios le agrada cuando cada creyente con humildad y sinceridad ayuna y lo buscamos a Él sobre cualquier asunto. Dios siempre va a premiar ese sacrificio que usted hace para Él. Recuerde que Jesús, no solamente el Antiguo Testamento, Jesús también nos dice en el Nuevo Testamento, y dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay situaciones, hermanos, que no las vamos a vencer solamente con oración y la vigilia, las vamos a vencer con ayuno.
Si Jesús lo dijo, debemos de creerle a Él. Porque el enemigo acecha y se quiere imponer. Y hay enemigos, hermanos, que andan por ahí alrededor, pero usted debe de ayunar. Usted debe de saber que el enemigo no va a pasar más de lo que Dios no le permita que pase. Dios nos guarda y nos protege a cada uno de nosotros. Mire, allá afuera hay temor, hay miedo, hay llanto, hay dolor. No quieren ni ir los niños a la escuela, no quieren ir ya la gente a trabajar. Como un fantasma están mirando. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no debemos de temer. Vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a clamar y vamos a orar por nuestro presidente. No está, hermano, es que usted no depende de la política, usted depende de Dios. Ustedes saben que, bueno, mejor no digo. Iba a decir, pero mejor no le digo. Pero mi consejo es, ore y ayunemos. Cuando usted diga, no he hecho de todo y nada ha funcionado, entonces váyase a esta etapa del ayuno y dígale al Señor con sinceridad, Señor, haz algo porque yo ya no puedo. Y cuando usted dice, Señor, yo no sé qué hacer, ahí es cuando el Señor empieza a intervenir. Y ya para terminar, debemos de perseverar, ser perseverantes en la oración. Hermano, yo no sé por qué muchas personas en medio de la turbulencia se apartan de Dios. En medio del conflicto, de la situación que les agobia, se apartan de Dios. ¿Qué pasó? No tenían fuerza espiritual para seguir escalando. No tenían la suficiente aceite en su vasija y se desanimaron. Pero el Señor nos dice que hay que ser perseverante en estas cosas para que usted tenga una familia bendecida. Mire, los padres que tienen hijos adolescentes, estamos fervientemente orando por ustedes. Yo sé que aquí muchos padres saben de una familia que está pasando una situación difícil, de la nuestra, pero hay que mantenerlos en oración, hermanos. Y los padres que tienen hijos adolescentes, no bajen la guardia, manténganse en oración. Mantengan sus hijos en oración, porque esté pasando lo que esté pasando, usted es alguien que ama a sus hijos y va a hacer ayuno y oración a favor de ellos. Y llegan a ser grandes y uno sigue orando. Papás, usted siempre será padre y usted siempre será madre. Siempre va a orar por sus hijos. Porque son el tesoro, son el regalo que Dios le dio. Y cuando algo no esté saliendo bien, usted sígalo poniendo en el altar al Señor. Porque Dios ha prometido actuar a favor de usted. Pero el llamado es para los padres, no dejen de orar. Porque no es momento para desanimarse. Hay adolescentes que qué lindo como usted lo guía, qué hermoso como escuchan su consejo, pero hay otros que se disparan como alma que se lo lleva el Espíritu Santo. Pero usted sígalos poniendo en el altar. Y sus ojos verán la recompensa de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Porque Él es fiel. Lo que pasa es que el enemigo quiere distraer a los niños y a los adolescentes. Yo le ruego, padres, que hagan el altar, dediquen 5 minutos a la lectura de la Biblia. Oren con ellos. Mamá, usted si tiene hija, vaya con ella a orar.
Yo estaba escuchando a Mariela hace poco y me dice, ¿sabes qué, mamá? Cuando tú y yo orábamos juntas, tú orabas en lengua y Dios me estaba dando la interpretación de esas lenguas. Y Dios me hablaba fuerte, me dijo. Lo que pasa que yo desobedecí. Pero ahora me dijo, me he levantado y estoy sirviendo al Señor. Dios es fiel. Así que madres, oren con sus hijas, ministrenlas. Papás, oren con sus varones, ministrenlos. Y si hay jóvenes aquí que dicen, mi papá anda por allá por la borda, ore entonces por su papá, porque usted tiene un Padre en los cielos que lo escucha. ¿Sabe? Porque yo fui adolescente también. Y en esa adolescencia yo necesitaba el abrazo de mi padre. Pero cuando ya llegué a joven y entregué mi vida a Cristo, Jesús me decía siempre, siempre te he cuidado. Y allá ha estado Dios para cada uno de nosotros. Dios es fiel. Dios permanece con aquellos que le honran y nos recompensa. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que los creyentes necesitamos estar alertos respecto a las cosas que nos quieren desviar del propósito de Dios. Sabe que Satanás y las debilidades de la carne influyen con el fin de que descuidemos la oración o que hayan distracciones mientras se ora. Porque el enemigo quiere distraernos cuando estamos orando también. Pero usted diga, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo y clamando el nombre de Jesús. Hay que practicar la disciplina de la oración para lograr la victoria siempre en la vida cristiana. La dedicación a la oración debe ir siempre acompañada de gratitud a Cristo por todas sus bendiciones. Póngase en pie.